Ahí ven otra vez la presentación. Sí, profe. Bueno, ahora sí. En teoría se está grabando en la nube, así que vamos a empezar la clase. Bueno, les preguntaba si alguna vez ustedes vieron algún laboratorio de cultivo de tejidos, ¿saben en qué consiste? ¿No? Porque a lo mejor por ahí conocieron la parte de orquídeas, el ingeniero Plasma, ¿no? Todavía no. Yo he visto fotos nomás, profe, pero nunca estuve ahí, digamos. Porque antes cuando teníamos los presenciales, ustedes tenían la oportunidad de ver, siempre porque estábamos ahí en el aula, y siempre hay un cultivo in vitro ahí. Pero bueno, ya van a tener la oportunidad después, a quien le interese, acercarse a conocer. Yo lo que sabía sobre esto es que era un método de propagación sin la planta madre, sino por alguna parte de la planta que está en una solución nutritiva, digamos, con las hormonas y todo eso. Ahí como se observa en esa fotografía, vieron que justamente se dice in vitro porque está dentro de un recipiente de vidrio. Entonces es una forma de propagar. Quiero arrimar eso. Bueno, vamos a comenzar definiendo entonces qué es el cultivo in vitro. Como les escribí acá en la definición, se dice que literalmente significa en vidrio. O sea, ese es el concepto original. Lo cual no significa que ya hoy por hoy también se usan recipientes de otro material, ¿sí? Puede ser polipropileno, algún recipiente de plástico incluso, ¿sí? Se van buscando alternativas, pero originalmente eran un recipiente de vidrio. Y el cultivo in vitro incluye muchas técnicas que están destinadas a establecer, multiplicar y regenerar material vegetal o animal en condiciones controladas y asépticas. Fíjense que en esa definición general se habla tanto de vegetal o animal, ¿sí? Y ahora si nos referimos al cultivo in vitro de tejidos vegetales, este consiste esencialmente en aislar una porción de la planta, a esa porción se le va a llamar explante de ahora en adelante, y proporcionarle artificialmente las condiciones físicas y químicas apropiadas para que las células expresen su potencial intrínseco o inducido. Acá en esta imagen se observa, por ejemplo, una planta madre, a la cual se le saca una porción de esa planta, es decir, un explante, que en este caso esa porción sería una porción de una lámina foliar, y en condiciones de asepsia se la cultiva en un ambiente controlado. ¿Para qué hacemos esto? Para que esté libre de contaminación y este segmento del vegetal pueda expresar ese potencial tanto intrínseco como inducido. Y esto es posible gracias a la totipotencialidad de las células vegetales. Sin este principio no sería posible la realización del cultivo in vitro. ¿A qué hace referencia este concepto de totipotencialidad? A que toda célula viva, cualquiera sea su grado de especialización, conserva su genoma intacto, y en consecuencia posee la capacidad potencial para dar origen a todos los tipos de células diferenciadas de un organismo dado, así como para convertirse en una planta entera exactamente igual a la que le dio origen. Fíjense acá, es importante destacar que estamos hablando, dice, toda célula, cualquiera sea el grado de especialización, o sea, no importa que sea una célula de un tejido juvenil, por ejemplo, de un embrión, o de un meristema, como de una raíz ya adulta, o de una hoja, un fruto. O sea, cualquiera sea el grado de especialización, toda célula conserva el genoma intacto. Y por ende, tiene la capacidad potencial para originar todos los demás tipos de células de ese organismo. Y es una diferencia muy marcada con respecto a la célula animal, que si bien también conserva su genoma intacto, no tiene la capacidad de diferenciarse en cualquier tipo de células de otros órganos. Por eso es que, por ejemplo, células del hígado no podrían diferenciar después células de riñón o células del intestino o del hueso.
Entonces eso hace a que en lo que es el cultivo in vitro de animales se limita siempre a que ya sea un órgano formado que luego sigue diferenciando el mismo tipo de células. En cambio, en el caso de las células vegetales, puede diferenciar todo tipo de células del organismo. Con respecto a este tema, venían trabajando los botánicos y biólogos. Ya en el siglo XIX se postulaba esta hipótesis, específicamente Haberland. A finales del siglo XIX enunció la hipótesis de que toda célula viva posee el potencial de regenerar la planta de la cual fue extraída. Pero él no pudo probar esta hipótesis. Recién fue demostrada en 1957. Ya con el mayor desarrollo de la fisiología vegetal, el conocimiento de las hormonas vegetales, todo esto ayudó a que pueda ser demostrada la hipótesis, y esta constituye el principio rector del cultivo in vitro de los vegetales. Fíjense que el concepto de totipotencialidad también lo usamos cuando hablábamos de enraizamiento de estacas. ¿Se acuerdan que teníamos, por ejemplo, una hoja que puede desdiferenciarse y luego diferenciar raíces? O en un tallo ya con células adultas podía también desdiferenciarse la célula, volverse meristemática y formar raíces a partir de ese cultivo. Entonces eso se aplica tanto para el enraizamiento de estacas como para el cultivo in vitro. Acá les muestro un ejemplo. Vemos una planta de vainilla in vitro, de la cual se toma el ápice de la raíz. Se lo cultiva in vitro y con ayuda de hormonas y distintos nutrientes del medio cultivo se induce a que ésta exprese su potencial y diferencie. Fíjense que en la última imagen hay muchas yemitas que luego cada una de esas originaba una nueva planta. Entonces ahí se ve bien aplicado como células que ya se habían diferenciado en células de la raíz, luego van a dar plantas. Bueno, antes de avanzar con lo que es en sí la aplicación del cultivo in vitro, vamos a ver sobre la organización de un laboratorio de cultivo de tejidos vegetales. Esa organización puede variar un poco dependiendo si el laboratorio es para investigación o es para propagación comercial. Cuando se trata de un laboratorio de investigación, a veces es más pequeño, pero con equipamiento muy específico para hacer estudios más profundos. En cambio, o sea, si se trata de un laboratorio de propagación comercial, siempre va a ser más amplio y más simple en las instalaciones, porque lo que nos interesa es simplemente multiplicar las especies de interés comercial. Pero básicamente en todos los laboratorios se pueden diferenciar estas áreas, que son la de preparación, la de lavado y esterilización, el área de transferencia, área de incubación y área de observación y análisis. Con respecto al área de preparación, fíjense que se trata de un área bastante amplia, ¿sí? Que se utiliza principalmente para la preparación de los medios de cultivo. Tiene que proveer espacio para almacenar materiales de vidrio y de plástico. En la fotografía se observan, por ejemplo, una mesada con cajoneras, donde ahí están los tubos de ensayo. En el bajo mesada también se guardan frascos de vidrio de diferente tamaño, porque va a depender de qué planta estamos cultivando. A veces se usan recipientes muy pequeños y otras veces frascos grandes. Y a su vez vemos también en las repisas probetas y vasos de precipitado para la preparación de los distintos medios de cultivo. En el área de preparación también vamos a contar con mesadas de trabajo para preparar los medios, colocar las balanzas, medidores de pH y demás elementos que se utilicen, ¿sí? Por ejemplo, un agitador magnético, un horno de microondas para calentar el medio, o sea, pipetas, todo lo que sea de utilidad a la hora de preparar los medios de cultivo. En esa área de preparación, los elementos básicos con que debemos contar son una balanza. Si es de precisión, mucho mejor, porque a veces se usan muy pequeñas cantidades de algún elemento. Y un pHímetro, ¿sí? El pHímetro, ¿por qué es tan importante? Porque siempre hay que ajustar el pH del medio de cultivo para un pH que generalmente es el que permite que estén más disponibles todos los elementos minerales.
Nosotros en el laboratorio siempre regulamos a un pH de 5,6, 5,7, el que generalmente utilizamos para regular el pH del medio de cultivo. Pero puede ser que uno esté probando justamente acidificación del medio, entonces, bueno, podemos probar pH 4, pH 5, o podemos alcalinizarlo. Eso todo va a depender de qué se está estudiando. Agregando o hidróxido de sodio o cloruro, cloruro de potasio. En general, el medio basal que nosotros utilizamos, por ahí ya está bastante ajustado, ¿sí? Pero depende, si nosotros agregamos alguna sustancia extra, una hormona o algo, que puede ser que baje mucho o suba mucho el pH. Además de esa área entonces de preparación, está el área de lavado. Esta área debe incluir un lavadero con agua caliente y agua fría, porque esos recipientes de vidrio se van reciclando, digamos, los lavamos, esterilizamos y volvemos a utilizar. Entonces es muy importante ese sector de lavado. Y además se lavan todo lo que son pipetas, vasos de precipitado, las varillas de mezclado. Y a su vez en esa área también contamos con una fuente de agua de alto grado de pureza, que puede ser un destilador o un desionizador. Esto es un factor muy importante a la hora de establecer un laboratorio de cultivo in vitro, la calidad del agua. Acá en Corrientes nosotros tenemos un agua de muy buena calidad. Ya con contar con un desionizador es suficiente. Pero hay provincias donde el agua tiene muchas sales o son aguas duras. Entonces en ese caso a ellos siempre se les complica un poco más. A veces hasta terminan comprando agua especial, agua destilada, para utilizarla en el cultivo in vitro. Entonces, siempre cuando uno pretende establecer un laboratorio, es importante conocer la calidad del agua con la que se cuenta. Entonces, quizás un agua acá en Corrientes que es buena, con un filtro, vieron que están esos filtros de uso doméstico, quizás ya podría ser suficiente para lo que es preparación de medios de cultivo. A su vez, también está el área de esterilización, que debe contar con estufas de secado y autoclaves. Esas estufas de secado son justamente para secar a alta temperatura el material de vidrio para reutilizarlo en el cultivo. Y los autoclaves también es algo fundamental a tener en cuenta para establecer un laboratorio para poder esterilizar el medio de cultivo. Ahora vamos a ver bien la composición de un medio, pero tengamos en cuenta que ese medio de cultivo es rico en azúcares, en nutrientes, entonces si ese medio no está esterilizado, es como si preparáramos agua con sacarosa en nuestra casa y dejamos varios días. Al cabo de un tiempo eso va a estar lleno de microorganismos, entonces se descompone. Para evitar eso hay que esterilizar el medio. Y para eso es clave el uso de un autoclave. ¿En qué consiste un autoclave? Es básicamente, funciona como una olla a presión. Se abre como una cámara donde se colocan todos los medios de cultivo, se la tapa y con temperatura comienza a subir la presión. O sea, se cierra herméticamente y esa temperatura puede elevarse ya sea de manera eléctrica o con gas. Nosotros en la cátedra tenemos un sistema antiguo todavía que es con gas, que en general todo lo que son vieron que ahora está muy de moda esto de bioseguridad, de higiene, para habilitar un laboratorio, al principio teníamos problemas porque no querían habilitar eso de que teníamos con gas, porque era peligroso. Pero en esta región nosotros no podemos, es muy complicado usar eléctrico porque por los cortes de luz. Fíjense, a lo mejor para esterilizar el material tiene que estar sometido a una atmósfera de presión. Vieron que acá les muestro el barómetro, porque la temperatura va elevando la presión al estar cerrado, no tiene área de escape, entonces eleva la presión a una atmósfera más de la atmosférica. Y ahí debe mantenerse durante 20 minutos de continuo. Entonces, si justo hay un corte de luz a la mitad de la esterilización, después hay que volver a esterilizar y ahí también se somete el medio de cultivo a demasiado tiempo de exposición al calor que podría también ya caramelizar, por ejemplo, el azúcar. Entonces, para nosotros es más práctico a gas, porque nos aseguramos que esos 20 minutos se cumplen, obviamente, pero es todo manual. Una persona tiene que estar controlando que suba la presión, bajar la llama para que se mantenga estable y luego apagarla al cabo de esos 20 minutos.
Antes de que se disponga de estos autoclaves, en los laboratorios chicos se usaban ollas a presión directamente. Obviamente entran poquitos frascos o tubos de ensayo, pero eso posibilitó el desarrollo de esta área de acá en la facultad al inicio, en los años 70, cuando no contábamos con... Entonces ahí los ingenieros que hacían, tenían su olla a presión, esterilizaban y les permitía poder cultivar. Obviamente a medida que va avanzando el grupo de trabajo ya se necesita un mayor tamaño. Luego está el área de transferencia. En esta área se realiza la excisión, la inoculación y transferencia de los desplantes a los medios de cultivo. Y es muy recomendado que esta área cuente con cámaras de flujo laminar de aire filtrado, que estén ubicados en lugares alejados a las puertas exteriores y con mínimo de corriente de aire. ¿A qué hace referencia cuando decimos cámara de flujo laminar de aire filtrado? Ahí en esta imagen se grafica en qué consiste una cámara, que consta de doble sistema de filtros. Como se observa en la parte superior de las flechas en color negro, está el sistema de macrofiltros, o también se le llama prefiltro. Porque justamente lo que hace es, por ahí pasa el aire que está en el ambiente, y son retenidas todas las partículas de mayor tamaño, todas aquellas partículas en suspensión en el aire son retenidas en este prefiltro. Entonces ese aire prefiltrado pasa luego a través del microfiltro, y ahí sí ya son retenidas todas las partículas, incluso las más pequeñas, que tienen un tamaño de poro muy pequeño que es capaz incluso de retener el humo del cigarrillo. O sea, fíjense qué nivel de filtrado tiene, que luego el aire que es expulsado justamente en forma de un flujo laminar se considera estéril, ¿sí? Porque está filtrado doblemente. Entonces, en esa área donde el aire está estéril, uno puede trabajar en esa cabina sabiendo que cuando yo destapo el medio de cultivo y estoy inoculando, no va a haber contaminación ambiental. Claro, al estar filtrado está limpio de partículas, digamos, suspensión, de esporas, de hongo. Vieron que siempre hay de todo tipo de partículas en suspensión. Es como que fuese que es como en un hospital el quirófano, por ejemplo. Vieron que siempre está más retirado, no está cerca del área de entrada, y es la parte más aséptica. Ahí ingresa solamente el personal que se dedica a cirugía, no hay no cualquier persona está transitando por ahí. Entonces lo mismo debería ocurrir en el área de transferencia de un laboratorio de cultivo de tejidos, ¿sí? Que esté hacia el final, no en la entrada, por ejemplo, entonces pasa el menor número de personas posibles por ahí, solamente aquellos que están por trabajar en el área, para mantener la asepsia. Obviamente no va a estar en una habitación con ventanas donde esté circulando el aire, o sea, siempre es un ambiente cerrado, para mantener la mayor higiene posible. Acá sí se ven fotografías reales, entonces, de dos cabinas de flujo laminar. Pueden ver que en el caso de la fotografía de la derecha, presenta un vidrio adelante, justamente para evitar que la persona, sin darse cuenta, meta también el cuerpo. Entonces solamente se ingresan las manos y uno trabaja manteniendo la mayor asepsia posible. En el otro caso es solamente parcial el vidrio. Entonces ahí es un área cerrada donde solamente se trabaja para la transferencia del material. En esta imagen se ve cómo se está trabajando ya adentro del flujo laminar, con las cajas de Petri para colocar el material, siempre utilizando instrumental esterilizado. También vieron que hay pinzas, bisturí. Lo que hacemos con ese instrumental es colocarlo en alcohol y luego flamearlo. Entonces también va a estar estéril. Entonces todo lo que estemos utilizando en esa área de transferencia debe estar esterilizado. Y ahí se colocan también los medios de cultivo que ya fueron esterilizados en el autoclave. O sea, son todos los pasos consecutivos que debemos realizar. Luego está el área de incubación. En esta área se incuban los cultivos, y que debe ser en un cuarto apropiado para este fin. Esa área de incubación debe proporcionar, por un lado, control de la temperatura,
que generalmente está entre 20 y 28 grados, va a depender de, digamos, del país de referencia. Supongamos que sea un país frío, digamos, que normalmente tiene especies que crecen en un ambiente frío, va a tener menores temperaturas. Si estamos en un país tropical, obviamente son plantas adaptadas a mayores temperaturas y va a ser una cámara de crecimiento de mayor temperatura. Luego también se controla la iluminación. Esta puede ir de 1000 a 5000 lux. Y por otro lado se cuenta con alarmas o relojes para el corte de la iluminación. Por lo general son fotoperiodos de 16 horas, o pueden ser 14 horas, 10 horas. Eso se regula con esos relojes justamente. De esa manera estamos controlando calidad, intensidad y duración de la luz. Porque tengan en cuenta que todos estos factores son muy importantes a la hora de la fotosíntesis y demás procesos que ocurren en la planta. El fotoperiodo varía también según la región. Nosotros tenemos de 16 horas acá, pero en otros países tienen de 14 horas, a veces de 12. O si uno está haciendo un experimento, también puede controlarlo obviamente y tener 12 y 12, ¿sabes? Va a depender claro, de la especie, si es nativa de una región, digamos, de qué tipo de periodo crece normalmente, o si uno justamente lo quiere modificar porque está haciendo un experimento y quiere ver el efecto específico del fotoperiodo. Y acá no les hablé todavía de la calidad, ahí me estoy dando cuenta. Los focos de iluminación deben ser de una calidad especial para que tenga una radiación fotosintéticamente activa. Si usamos un fluorescente normal que tenemos en nuestra casa, ese tipo de luz no sirve para la incubación de las plantas. Además debe tener estanterías para colocar el material, un espacio también para mantener cultivos en agitación, y además incluir un área oscura, para el caso de que estemos justamente evaluando qué ocurre, el crecimiento en oscuridad. Ahora, hace poco, nosotros nos cambiamos a focos LED, pero antes eran comunes, digamos, pero ahora ya justamente la tendencia es que sean LED porque tienen menor consumo, pero se busca que sean de la radiación fotosintéticamente activa. O sea, eso siempre hay que aclarar a la hora de comprar. Profe, en esa área oscura se trabaja con las luces verdes, ¿se había dicho o no? No, ahí directamente se anula, no, que no haya luz nada más, ¿sí? O nosotros, por ejemplo, fíjense en esta fotografía, esta es en la cátedra de fisiología, vieron que es una sala con estantes, donde cada estante tiene sus fluorescentes, ¿sí?, para iluminar. Y a su vez nosotros a veces apagábamos las luces en algunos de los estantes y usábamos cajas negras, por ejemplo. Entonces colocábamos adentro, o sea, porque si uno no cuenta con una habitación oscura, bueno, se puede arreglar de esa manera, justamente buscando la forma de tener oscuridad. Porque a veces uno compara cómo es, por ejemplo, la inducción en luz con oscuridad, o modificando fotoperiodos y eso. Bueno, en esta imagen se ve entonces lo que sería un área de incubación, ¿sí?, con estanterías, con un reloj para controlar el corte. Fíjense, este es nuestro reloj para controlar el fotoperiodo. Automáticamente arranca siempre a las 6 de la mañana y se corta a las 20 horas. Entonces no tiene que estar una persona todo el tiempo cortando las luces, sino que es automático. Y lo que sí regulamos manualmente es la temperatura. ¿Sí? Vamos controlando el termómetro, y si está haciendo mucho calor, aumentamos el aire acondicionado. Si está un poco fresco, lo bajamos. Así. Pues eso sí necesitamos que todos los días estar controlando. Porque en invierno a veces hace falta suplementar con una estufa. En verano hace demasiado calor, a veces necesitamos 2 aire acondicionados porque también las luces generan calor. Entonces, eso sí demanda más trabajo humano. Acá hay un área de incubación más sencilla, fíjense que también es una habitación con estanterías nada más, ¿sí?, a las cuales se le han instalado las luces. En el caso del estante de la derecha, fíjense que las luces están por detrás, ¿sí?, o sea, mostrando de que
se puede hacer, por ejemplo, en forma casera. Si uno quiere empezar a hacer un rendimiento, por ejemplo, de propagación, podría instalar en una estantería, coloca los focos y ya tiene un área de incubación. ¿Ustedes quieren implementar algo poniendo distintas posiciones de los focos? No, en este caso, lo mejor sería así, digamos, como en este caso. Digamos, entonces ya es siempre la luz, viene de arriba, pero digamos, a veces es como sería una instalación más precaria que estaban probando, entonces como que bueno, yo les muestro que también, obviamente que va a depender de la especie, no cualquier, si son, a veces la mandioca necesita mucha intensidad lumínica, y ahí fíjense que es baja esa intensidad que tiene cuando está detrás, pero para cultivar orquídeas, por ejemplo, sí es suficiente porque esas son umbrófilas, entonces se arreglan con baja intensidad. ¿Sí? O si son helechos, por ejemplo, vieron que a veces uno puede tener un emprendimiento de plantas ornamentales, como orquídeas, helechos, y ahí sería suficiente este tipo de instalación. ¿Cómo? Y bueno, no, y eso justamente se va determinando en el momento de armar, porque según la distancia también se modifica la intensidad lumínica. Entonces, fíjense acá, ahí nosotros teníamos todavía los focos, los de antes, que generaban más calor. Y obviamente si están muy cerca también levantaba mucha temperatura sobre la planta, entonces había que regular que esté a una distancia no tan cercana, pero sí lo suficiente para que la intensidad lumínica sea la ideal. Entonces como todo lleva también su armado, su diseño. Después Profe, algo que sería, ¿sí? a mí me surge una duda, digamos, con esa cámara, digamos, por el tipo de iluminación que tiene, porque tiene tubo de luz fría. O sea, ¿quién aporta ahí en ese caso el rojo, por ejemplo? El caliente en sí. Ahí me parece que estaría faltando, digamos, del espectro ese que necesita la planta, que tanto estuvimos hablando, que lo que necesita es el rojo y el azul. El rojo, ¿quién aportaría en ese caso si son tubos fluorescentes? Además, un tubo fluorescente uno no puede bajar, la intensidad lumínica no se puede bajar. Bueno, salvo alejándolo también, pero... Claro, sí, por eso le digo que esto es todo muy como precario en el sentido de que uno regula la intensidad manejando la altura de la luz, o sea, o más cercana o más lejana. Por eso que justamente les iba a comparar con esto. Cuando ya se trata de una cámara de incubación como esta, uno regula, es mucho más preciso la intensidad lumínica, la humedad, si se quiere, atmosférica, como que en este caso son como... esperen que buscar eso. Es algo que se arma y sirve para realizar el cultivo in vitro, pero no es la más adecuada, digamos. Lo que nosotros hacemos es, fíjense que hay estantes donde tenemos 2 fluorescentes y en algunos hay 4, y justamente buscando modificar la intensidad lumínica. Entonces, si son especies que necesitan una alta intensidad, van en esos estantes donde hay mayor número de fluorescentes. Y en el caso de otras de menor intensidad, van con pocos fluorescentes. Ah, y eso era lo que me olvidé decirles, eso están en agitación, ¿sí? A veces cuando usamos medios de cultivo líquido, para que no vaya al fondo y se estanque ahí y termine, digamos, también muriendo por falta de intercambio gaseoso, se lo mantiene en agitación. Para que no decante. Entonces ahí se mantiene oxigenándose y renovando la superficie de contacto del medio de cultivo con el tejido. Pero obviamente también, o eso tiene que ser temporal, durante 1 o 2 días nomás, o tiene que ser una especie que soporte esa baja intensidad lumínica. Vieron que ahí en el centro hay poca luz. Entonces, no es para cualquier tipo de experimento. Entonces acá era un ejemplo de una cámara. Obviamente esto es más costoso porque fíjense que es más reducida el área, pero si a lo mejor un laboratorio que se dedica solamente a investigación y con pocas especies, es más conveniente esto porque es más precisa toda la regulación, tanto de la luz como de la temperatura. Es más fácil de controlar. Después tenemos un área de observación y análisis.
El objetivo de esta área es realizar las observaciones periódicas de los cultivos. Por ejemplo, justamente uno está evaluando el crecimiento de la planta, la germinación de una semilla, lo que sea, entonces se va evaluando en este sector. También se pueden hacer cortes histológicos y observar con el microscopio, en el caso que uno está viendo algo más a nivel, o sea, de tejido. En este caso es un ejemplo donde está el área de transferencia, de observación y análisis todo junto. Se ve hacia el fondo, donde está la cabina de flujo laminar, y luego en estas mesadas se realiza todo lo que es la observación y análisis. Por lo que se puede deducir, en este caso se trata más bien de un laboratorio de investigación y no de propagación de plantas, porque si no, no sería necesario tanto microscopio ni nada, sino que más bien mesadas para almacenar material. Bueno, ahora sí, empezamos con lo que es el establecimiento in vitro de un tejido vegetal. Dijimos que consistía en tener una planta madre, de la cual se toma una porción, ¿sí?, que se denomina explante, y a ese hay que llevarlo a condiciones de asepsia, en un medio de cultivo y condiciones controladas. Asepsia es como decir estéril. Sí, eso tengan en cuenta ese concepto porque se usa mucho por ahí, o en el final, si les toca este tema. La asepsia hace justamente referencia a lo que hacemos desde que está el COVID. Vieron que todo el tiempo dice la asepsia de los pies, de las manos, de lo que sea, ¿sí? Y se busca la mayor desinfección posible, por decirlo así. En el momento del establecimiento in vitro es muy importante seleccionar detenidamente, en primer lugar, el explante apropiado. En segundo lugar, el protocolo de desinfección, luego el medio de cultivo y finalmente las condiciones de incubación. Cuando hablamos de un explante apropiado, ¿a qué hacemos referencia? Puede variar de una especie a otra, según el objetivo de trabajo. ¿Qué les parece? Ese explante apropiado, ¿puede variar? Y yo creo que sí, profe, porque lo que hay que tener en cuenta es que a partir de, o sea, va a llevar la misma característica genética, digamos, de la planta madre. Y por ahí si está enferma o algo de eso, entiendo yo que también eso se va a expresar en el cultivo, digamos. Sí, por eso, ahí al momento de, por ejemplo, ahí en la imagen que dice planta madre, ya desde ahí es muy importante considerar las condiciones en que se encuentra esa planta madre. En el estado fitosanitario, obviamente tiene que ser, como lo mismo que decíamos en el enraizamiento de estacas, ¿sí? La mejor condición fitosanitaria, porque la mayor calidad de esa planta también garantiza luego el mejor desarrollo del cultivo in vitro. Por otro lado, que tenga la genética que a mí me interesa, digamos, de esa planta o las características que estoy buscando. Que se encuentre en buenas condiciones de riego. Si yo estoy utilizando una planta que está marchita, obviamente ya viene como en mal estado. Entonces, un buen suministro de agua, de nutrientes, minerales. No, si el tejido está como, digamos, sufriendo, si está en estrés, siempre va a ser más difícil que resista el establecimiento in vitro y que luego exprese ese potencial. Entonces, si se encuentra en mejor estado de crecimiento, ya sea a nivel nutricional, fitosanitario, de disponibilidad de agua, también el estado de desarrollo que se encuentra. En algunas especies es conveniente que se encuentre en estado vegetativo, o sea, no invirtiendo energía en el desarrollo de flores y frutos, ¿sí? Pero en otros casos es favorable que se encuentre en floración, por ejemplo, y ya vamos a ver en qué casos. Entonces, son todos factores a tener en cuenta a la hora de definir la planta madre de la que tomo el explante. Por otro lado, de esa planta madre en óptimo estado, ¿qué explante tomo? ¿Sí? Fíjense que puede ser una porción de raíz, como les mostré en el caso de la vainilla, como puede ser una porción de hoja, como puede ser un ápice caulinar, o puede ser una estaca. Entonces, como que depende de la especie qué explante voy a tomar. Después, es muy importante el protocolo de desinfección. Bueno, también, por ejemplo, de la planta madre, que se encuentre en un buen estado fitosanitario, dijimos. Y siempre va a ser mejor
Vieron que hay plantas que son rastreras. Si yo pretendo tomar una estaca de esa planta, obviamente los días previos cuidarla de que no estén tocando en contacto con la tierra, sino que más bien colocarlas en mesada de trabajo, como limpiarlas bien, porque toda esa carga de microorganismos afecta después a la hora de establecerlo. El protocolo de desinfección, entonces, es muy importante para que luego pueda prosperar in vitro sin la competencia de los microorganismos. Después hay que seleccionar el medio de cultivo y en qué condiciones las voy a incubar, si en luz, en oscuridad, con mayor intensidad de luz o menor intensidad, a temperaturas más altas o más bajas. Con respecto a la elección del explante, tenemos en la fotografía de la derecha, ¿sí? Hay una maceta con una planta de yerba mate. ¿Sí? Ustedes conocen más o menos el cultivo de la yerba, o saben algo que se propaga por estacas. Bueno, en realidad después van a ver en la materia de yerba mate, es bastante complicada la propagación, ¿sí? Todavía se hace mucho por semilla, pero se busca propagar por estacas para que sea más homogéneo un cultivo, ¿sí? Que en la plantación sean genotipos selectos y de un rendimiento parejo. En este caso, es imposible, si yo tomara una porción de hoja, como en el ejemplo de esta imagen, no se logra que haya micropropagación. Esa hoja va a quedar ahí sin respuesta y termina muriendo al cabo de un tiempo. Si yo tomo un pedazo, una porción de raíces, tampoco. O sea, se fueron estudiando distintas porciones y la única forma hasta el momento de propagar la yerba mate es a partir de una estaca de tallo. Entonces, se tienen las plantas en macetas para que estén en un estado juvenil, o sea, tampoco tienen que ser plantas muy adultas de campo, por ejemplo, tienen que ser plantas en estado juvenil, o que se realicen podas para que luego brote, y esos brotes que son ramitas más jóvenes, a ellos se le eliminan las hojas y queda entonces el tallo, y a ese tallo siempre se le deja un nudo. Entonces, ese es el explante ideal para esta especie. O sea, uno así se comienza probando distintas partes hasta que se ve cuál es la que mejor responde para una especie. En ese nudo, como ven, tienen ahí la base de una hoja y en la base está la yema dormida. Entonces lo que se hace in vitro es inducir la brotación de esa yema ya preexistente. Y luego a esa yema que brota se la traslada a otro medio de cultivo y se induce la elongación del tallo y la formación de nuevas raíces. Y como un caso contrastante están las imágenes de la izquierda, ¿sí? Que es el caso de una planta de orquídeas. ¿Vieron cuando tenemos las orquídeas que tienen un crecimiento simpodial? No tenemos estacas de tallo para poder tomar. Entonces el ápice está en el centro de la planta y deberíamos sacrificar toda la planta para poder cultivar el ápice. Entonces una opción es tomar una inflorescencia y se fueron probando distintas porciones, ¿sí? Ya sea una yema floral, un segmento nodal del raquis, y también porciones de una flor, por ejemplo el pétalo, el centro de la flor. Y en este caso los dos explantes que brindaron respuesta fueron cultivando una yema floral, ¿sí? El botoncito todavía ahí cerrado. Fíjense, al lado se encuentra la imagen de la producción de muchas yemas a partir de ese botón floral. Y por otro lado tenemos esa yema nodal, que estaba en el segmento nodal del raquis. También se observa cómo luego de la inducción se expresó dando diferentes yemas, que esas luego brindaron plantas de orquídeas. Entonces ahí, eso es lo que quería que vean, cómo se selecciona el explante de acuerdo a qué especie estamos hablando, de con qué material contamos. En las plantas de tabaco, por ejemplo, antes hacíamos el trabajo práctico cultivo in vitro, se cultivaban segmentos de hoja, y para esa especie funciona perfectamente un segmento de lámina foliar. En el caso de paraíso, por ejemplo, se propaga utilizando también estaquitas como segmentos de tallo, ¿sí?
que en ese caso se los coloca de manera horizontal en el medio cultivo para que rompa la dominancia y dé muchas yemas. En el caso de la yerba mate va de manera así vertical y da por cada estaca una sola yema. Entonces como que uno va variando de acuerdo a la especie. Uh-huh. Claro, viste que en esa taquita de cómo se muestra la imagen, ahí está la de arriba. En ese caso había una hoja, nosotros cortamos y queda solamente el pecíolo, digamos. Debajo de ese pecíolo hay una yema, que es la que luego en la imagen de abajo se ve, viste que el pecíolo quedó negrito ahí, que eso después va a caer, y la yema que estaba en la axila es la que brotó. O sea, que no es que hubo una formación de novo, digamos, sino que a partir de esa yema ya preexistente, lo que hizo es brotar. Sí. A lo mejor en algunas orquídeas yo sí estuve haciendo cultivo de segmentos de tallo sin yema y era posible. Pero cuando hablamos ya de una especie leñosa sobre todo, sí o sí tiene que haber una yema. Con respecto al control de la contaminación microbiana, cuando hablamos de los tejidos, es importante la desinfección. Esa desinfección puede realizarse con alcohol, con hipoclorito de sodio, con cloruro de calcio o con peróxido de hidrógeno. Ya sea como único desinfección o combinando diferentes productos. En el laboratorio el sistema más usado es un primer enjuague con alcohol, que luego se continúa con un lavado con hipoclorito de sodio. Pero también yo probé con diferentes plantas trabajar con peróxido de hidrógeno. O sea, el agua oxigenada de 10 volúmenes que se compra en farmacia también funciona muy bien para desinfectar y no es agresivo, no es tan agresivo con el tejido. Porque fíjense, la lavandina como que termina quemando si uno lo deja mucho tiempo en posición. Entonces siempre hay que estar controlando el tiempo, o sea, varía mucho según qué material estoy desinfectando. ¿Cómo? ¿Con qué? ¿A desinfectar? Y lo que pasa es que ahí moriría la planta. ¿Sí? Acá nos interesa que se mantenga fresca, digamos, y viva. Varía. El alcohol, fíjense, normalmente es 30 segundos a 1 minuto como mucho. O sea, es un pequeño enjuague. La función del alcohol es principalmente disminuir la tensión superficial. ¿Sí? Vieron que a veces, según la superficie, puede tener un cierto tipo de cera, alguna grasitud. Entonces el alcohol elimina eso y permite que actúe mejor después el hipoclorito. Y ya el hipoclorito puede quedar 10 minutos, 15, 20, 40 minutos, 1 hora, depende del material. Si estamos hablando de una estaca herbácea, por ejemplo, o una ramita de una planta herbácea, son 10 minutos, 15 como mucho, ¿sí? O las hojas también. O sea, la lavandina que compramos se diluye. ¿Sí? Eso también es importante tener en cuenta la concentración. Antes la lavandina que venía así, o sea, le digo lavandina para que hablemos en común, venía con 55 gramos de cloro activo. Entonces íbamos al supermercado, comprábamos y sabíamos que siempre tenía la misma concentración. Hasta que empezaron a venir lavandinas más diluidas, que trae 28 gramos más de... Entonces ahí yo ya no puedo usar la misma concentración que usaba antes, si ahora tiene la mitad prácticamente de cloro. Entonces, ahí siempre se habla después de cuánta cantidad de cloro activo tiene. Por ejemplo, el 1% de cloro activo, o 0,5%. Depende cuánto resista el tejido, si es muy herbáceo o más leñoso, si son semillas. O sea, por ejemplo, antes con esa lavandina de 55 gramos de cloro activo se usaba al 40%, por ejemplo, si era una semilla. Si era una lámina foliar, se usaba a un 15%. Ahora, con esta otra lavandina menos concentrada, obviamente hay que elevar la concentración. Y se le diluye con agua destilada. ¿Sí?
porque si no sería demasiado fuerte. Y algo importante, fíjense acá, se muestra en el vaso precipitado, se coloca primero el alcohol, se descarta, luego viene la lavandina, con la concentración determinada para ese desplante, se descarta, y finalmente se hacen enjuagues con agua estéril. Porque entonces hay que eliminar todo el resto de hipoclorito para que no siga actuando y termine deteriorando el material. Entonces, siempre muy importante esos 3 enjuagues. Y el agua ya tiene que ser destilada y esterilizada en autoclave. Porque se supone que ahí yo ya eliminé los microorganismos, entonces el agua también tiene que estar estéril. Por otro lado, está para el control preventivo de la contaminación, tener en cuenta el área de trabajo. Tenemos que estar trabajando en un cuarto aséptico y, de ser posible, en un flujo laminar de aire filtrado. ¿Por qué digo de ser posible? Porque obviamente es la mejor condición de trabajo. Pero esto no quita que también en muchos lugares se trabaja si no se dispone de un flujo laminar, ¿sí? Como les decía acá al principio, cuando se empezó con esta línea de investigación, que fue el ingeniero Morojinski, quien era el director de esta cátedra hasta hace muy poco, ellos tenían primero, en vez de autoclave, usaban la olla a presión. En vez de flujo laminar, trabajaban en una mesada de trabajo simplemente, obviamente en una habitación sin circulación de aire, lo más cerrada posible, y con mecheros arriba de la mesa. Entonces, trabajaban al lado del mechero para que esa área estaba lo más aséptica posible, justamente por la presencia de la llama. Obviamente, no es lo óptimo, pero también se puede trabajar con movimientos muy lentos, sin respirar encima, obviamente usando barbijo y todo eso, disminuyendo todo el tipo de contaminación. Y el mechero, que el calor mismo ese va esterilizando el aire de alrededor. Y además con el mechero también se flameaban el instrumental, entonces constantemente uno está desinfectando todo para que esté lo más aséptico posible. Y esta metodología de trabajo aún se aplica en algunos lugares, por ejemplo, que van a buscar embriones de coco. Vieron que en la selva las plantas, los cocos son enormes, entonces en vez de llevar todo ese material hacia el laboratorio, se construyen mini laboratorios, digamos, transitorios, así, con esas camaritas, para poder trabajar ahí, y después in vitro ya se lleva hacia el laboratorio. Entonces es como una manera de simplificar el trabajo. Después, por otro lado, tener en cuenta los instrumentos de trabajo, ¿sí? Que estén esterilizados o flameados, y también que... Vieron que cuando vamos al odontólogo siempre saca una bandejita con todo el material esterilizado, ¿sí? En nuestro caso sería bastante complicado si tenemos que tener mucho instrumental para tener todo esterilizado y ir renovando constantemente. Entonces acá nosotros tenemos a lo mejor 2 pinzas y 2 bisturí, y a eso mismo vamos trabajando y cada cierto tiempo lo flameamos para esterilizar el instrumental. Porque si yo voy a estar trabajando 5 horas de seguido, por ejemplo, no puedo estar con el mismo instrumental, porque a lo mejor una planta estaba contaminada y arrastro la contaminación al resto. Entonces, termino con una planta, flameo todo y empiezo de vuelta con la siguiente. Entonces, digamos, es como que voy disminuyendo la posibilidad de contaminación. Y... sí. Sí, porque constantemente la llama. Sí. Sí, 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 sí. Nosotros antes teníamos las garrafas, las de 10, digamos, al lado del que estábamos trabajando, y teníamos una manguerita con el mechero ahí. Y cada mes o algo así había que ir cambiando la garrafa. Hace unos años, con esto de bioseguridad, se exigió que al menos, si vamos a seguir trabajando con mechero adentro, que el gas sea centralizado, para que tengamos una garrafa grande afuera del edificio y que abastezca por cañería. Entonces ahí también al menos es como que vemos menos el gasto. O sea, obviamente cuando hay que cargar esa garrafa es un gasto importante, pero es distinto a tener que estar renovando la garrafa. Pero bueno, fueron formas de poder ir iniciando a veces con bajo presupuesto a trabajar. Algo que también después la tendencia es a no tener mechero adentro. O
sino que vienen unos esterilizadores eléctricos. ¿Sí? Y con alcohol al lado, encima. Por eso que lo de bioseguridad después no nos querían autorizar a trabajar. Y fue una lucha, digamos, porque nosotros ya estábamos acostumbrados a hacerlo así y no veíamos el riesgo, pero sí es cierto, cuando uno tiene que iniciar y habilitar un laboratorio, todas esas cosas se tienen en cuenta. Y con respecto al control de la contaminación desde el investigador, ¿qué podemos hacer? En primer lugar, la higiene personal. Por ejemplo, el día que uno va a realizar cultivo in vitro, no va a venir primero a ponerse a trabajar con las plantas en la tierra, después me voy al invernadero, veo cómo están las plantas, riego, me pongo a tocar las macetas y después recién me voy a cultivar in vitro. O sea, ahí ya vengo con una carga de microorganismos muy importante. ¿Sí? Entonces, el día que uno va a realizar cultivo in vitro, lo ideal sería llegar y primero realizar esa tarea y después dedicarme a la parte de invernadero o de campo. O bien ese día destinarlo todo al cultivo in vitro. Usar batas también de laboratorio, protectores o sea, recogerse el cabello. Por ejemplo, las mujeres a veces queremos tener las uñas largas, lo ideal es tenerlas más cortas, bien higienizadas, porque todas esas cosas son fuente de contaminación. En el caso, por ejemplo, de los hombres, contaban que había un investigador que tenía la barba muy larga y se le contaminaba mucho también, porque eso es una fuente de... Vieron que a veces uno constantemente se están tocando la cara, entonces también contaminación. Y lo que hacemos nosotros siempre es colocarnos alcohol 70, no contaminaba mucho las muestras que estaban cultivando, hasta que se decidió a cortarse y se dio cuenta cómo influyó mucho en mejorar, digamos, la asepsia de los cultivos. Y nosotros el uso de alcohol 70, por ejemplo, que usamos ahora a partir de COVID, nosotros usábamos siempre ahí adentro. O sea, todo el tiempo destilar de alcohol 70 para, entonces, así como esterilizamos el instrumental, las cajas de Petri y las plantas están desinfectadas, también nosotros nos desinfectamos las manos con alcohol. Algunos proponen, por ejemplo, el uso de guantes. Pero el tema es que los guantes igual hay que estar desinfectándose porque también se contaminan. Y a veces hace que sean más torpes los movimientos, más cuando estamos trabajando con vídeos. Yo prefiero hacerlo con la mano directamente y estar desinfectándome constantemente. Acá un ejemplo de desinfección de los tejidos, que son semillas de yerba mate. Lo que yo hacía era, llegaban los frutos, ¿sí? El fruto de la yerba mate es carnoso, ¿sí? Tiene pulpa, entonces lo que se hace es, se separa toda la pulpa, que queden solamente las semillas. Se hacía un primer enjuague con alcohol 70, de 1 o 2 minutos, en este caso, como son semillas bastante, ¿cómo es? De un tejido grueso, digamos, entonces soportaba 2 minutos. Y luego se hacía el enjuague con hipoclorito de sodio. Ahí yo las mantenía durante 45 minutos y durante ese tiempo iba agitando cada cierto tiempo para que todo tome contacto a la superficie de las semillas con el hipoclorito de sodio. Y luego sí, se realizan los 3 enjuagues con agua destilada estéril. Y ahí ya estaba listo el material para cultivar. A pesar de todos estos cuidados, también ocurren en muchos casos contaminación microbiana. Fíjense en las imágenes de las semillas, ¿sí? Cómo se observan diferentes tipos de hongos y bacterias. En ese caso, obviamente, se pierde todo el cultivo. Yo no puedo, si estaba evaluando germinación, tengo que descartar todo porque se ve muy afectado por los microorganismos. Si bien se ve que en algún caso hay germinación, pero yo no sé si la otra semilla no germinó porque murió por los microorganismos o si simplemente no iba a germinar, entonces yo no puedo contabilizar estos datos. Y en la imagen acá de la derecha vemos una estaca, cómo tiene desarrollo de hongos. Entonces también ese material se descarta. Esto fue cuando comencé trabajando con semillas de la yerba mate, tenía mucha contaminación y ahí fue que anexé, aparte del hipoclorito, otro enjuague con peróxido de hidrógeno. Entonces ahí combinando alcohol, lavandina y el agua oxigenada, sí logré mejorar la desinfección. Con respecto a los componentes del medio de cultivo, muy importante una fuente de carbono,
como sacarosa, glucosa, fructosa, maltosa. La fuente más comúnmente utilizada es sacarosa. Depende si el laboratorio es de investigación, se usa sacarosa de grado proanálisis. Y si fuese un laboratorio de propagación de plantas a nivel comercial, se puede utilizar un azúcar común, ¿sí? de buena calidad, que esté bastante refinada, entonces como para abaratar los costos, ¿sí? También funciona muy bien. Con respecto a los nutrientes minerales, ¿sí? Sabemos que es fundamental que estén presentes los macro y micronutrientes esenciales, ¿sí? Y además pueden estar presentes algunos otros minerales, de acuerdo a qué especie esté trabajando, que sea muy importante para esa especie. Vitaminas, ¿cómo? A ver, creo que no sé si les puse. Es algo similar a la solución de cobre. Viste que eso se usa mucho para cultivos hidropónicos, ¿sí? Algo similar a eso se tomó en cuenta para desarrollar un medio de cultivo, ¿sí? El medio más utilizado a nivel mundial es el medio de Murashik y Fuchs, se llama, son los dos autores de este medio. Ellos pusieron a punto un medio de cultivo donde vieron que numerosas especies funcionan bien, ¿sí? Sin embargo, para algunas especies ese medio es muy alta en sales. Entonces ahí se lo baja a la mitad, a veces se usa un medio de su concentración, o a veces un cuarto de la concentración. Sí, sí, sí. Bueno, alta depende para qué especie, pero sí tiene una composición bastante compleja, digamos, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de la yerba mate, usamos a un cuarto de la concentración, porque si no les resultaba muy alto, ya era como tóxico usarlo a toda la concentración. Después están las vitaminas, como tiamina, piridioxina, ácido nicotínico, un agente gelificante, en el caso de los medios semisólidos, porque vamos a ver que hay medios donde están gelificados, es como toma una consistencia como una gelatina, ¿sí? Justamente entonces eso hace de soporte para que yo pueda colocar el plante arriba. Ahora, si el medio es líquido, dijimos que hay que usarlo en agitación. Ese agente gelificante puede ser agar, fitagel, agarosa. Lo más comúnmente usado es el agar, por cuestión de precio-calidad. El fitagel es más caro, pero brinda un medio de cultivo translúcido, es como tiene un mayor grado de pureza. Pero lo vamos a usar solamente cuando se justifique, porque la especie no tolera el agar, por ejemplo, si no encarece mucho. Y bueno, lo más similar sería el agar. Es como el agar se usa, por ejemplo, en el dulce de batata, el dulce de membrillo, vieron que tiene esa consistencia así, es porque se utiliza agar. Lo que tiene bueno es que a temperatura ambiente gelifica, no hace falta que esté refrigerado. Después se usan sustancias reguladoras de crecimiento, como auxinas, citocininas, giberelinas, ¿sí? En distintas combinaciones de acuerdo al objetivo del trabajo. Incluso en algunos casos no es necesario suministrar reguladores de crecimiento. A veces con el medio basal, que tenga una fuente de carbono y nutrientes minerales, ya es suficiente para que la planta crezca. Y después a veces se suministran también otros compuestos, como agua de coco, puré de bananas, extracto de tubérculos de papa, extracto de malta, peptona de soja. Estos compuestos se usan sobre todo cuando se realizan cultivos con fines comerciales y cuando abunda estos compuestos en la región. Por ejemplo, en una zona donde se disponen de coco, se aprovecha el agua de coco porque se sabe que es muy nutritiva, es alta en nutrientes y sobre todo es alta en citocininas. Entonces, en vez de tener que poner citocininas sintéticas, obviamente se aprovechan las citocininas presentes en el agua de coco. Se usa mucho esa agua de coco en medio de cultivo para orquídeas, por ejemplo, en esos países tropicales donde se dispone de agua de coco. El puré de banana también se utiliza mucho como fuente de potasio y de citocininas. También se usa mucho en propagación de orquídeas. La peptona de soja, por ejemplo, brinda un suministro de una fuente de nitrógeno. Entonces se van utilizando diferentes compuestos justamente para la propagación principalmente de especies con interés comercial. Porque justamente si quiero hacerlo a nivel de medir algo
manera científica, por ahí justamente varía el agua de coco, el origen, el estado de la planta, nunca va a ser igual. Y finalmente, un tema importante es las aplicaciones de cultivo in vitro de tejidos vegetales. Las principales aplicaciones son, por un lado, realizar estudios básicos. En segundo lugar, la propagación de plantas, la obtención de plantas libres de virus, obtención de plantas haploides o de haploides duplicadas, obtención de híbridos somáticos, producción de compuestos útiles, como metabolismos secundarios, y conservación e intercambio de germoplasma. Voy a comenzar por lo que es producción de compuestos útiles, porque eso no, ahí me doy cuenta que no lo desarrollé después, y en los otros temas lo vemos ahora. Cuando hablamos de producción de compuestos útiles, vieron que a veces una planta sintetiza naturalmente un determinado compuesto que es de interés después. Por ejemplo, el sauce produce ácido salicílico, que luego se extrae de manera medicinal. Entonces, si nosotros sabemos que el sauce sintetiza ácido salicílico, lo que se puede hacer es, en lugar de tener plantaciones de sauce a campo y luego tener que traer el ácido salicílico, se busca la manera de cultivar in vitro algún plante, que sea una porción de hoja o de tallo, ¿sí? Y se demostró, por ejemplo, que cuando se induce la producción de la multiplicación celular, digamos, sin ni siquiera que genere un órgano definido, solamente la formación de callo, era rico en este compuesto, entonces después se lo somete a extracción del ácido salicílico directamente a ese tejido. Que fíjense, al estar in vitro, se reduce mucho el tamaño digamos, de producción, y ya está está estéril, entonces todo ese material es más fácil de extracción. Entonces, para determinados fines siempre es más simple, digamos, el sistema de producción utilizando el cultivo in vitro. Claro. O sea que tiene realmente un buen potencial de uso para todo ese tipo de extractos, digamos. Bueno, y después, como decía, ¿cómo? No, es en general se tienen plantas a campo. Después, como dice el primer punto, estudios básicos. ¿Qué sería un estudio básico? Por ejemplo, si yo quiero estudiar algo a nivel fisiológico, ¿sí? ¿Cómo afecta la intensidad lumínica sobre la brotación o sobre la tasa de crecimiento de una especie? O cómo ver los factores que afectan la germinación, factores que afectan la brotación. Entonces, me permite realizar diferentes estudios básicos a nivel fisiológico. En este ejemplo se muestra plantas in vitro de mandioca, ¿sí? Y en este caso lo que se estudió fue factores que afectan la brotación de yemas y la formación de raíces tuberosas. Entonces, por ejemplo, el medio de cultivo puede ser más rico en auxinas y ver cómo induce la brotación de yemas, o más rico, por decirlo, en citocinina, o la combinación citocinina-auxina brindaba mayor desarrollo de raíces. Entonces, es un estudio básico porque se está viendo cómo afectan los reguladores de crecimiento sobre la brotación o la generación de raíces. Otro ejemplo sería los factores que afectan la germinación de semillas. En este caso eran semillas de yerba mate y de sus parientes silvestres, y estudiábamos cómo afecta, por ejemplo, cómo estas semillas presentan dormancia, tardan muchos meses en germinar. La yerba mate puede tardar hasta un año en germinar. Entonces veíamos cómo se podía romper esa dormancia, ¿sí? Sometiéndola al frío, agregando giberelina, agregando citocininas. Entonces nos permitían realizar un estudio básico que, al estar in vitro, nos permite tener las semillas mucho tiempo esperando a que germine. Si estuviesen en un germinador normal, al cabo de 10 días ya está lleno de microorganismos, entonces terminan muriendo las semillas. ¿Ibas a preguntar algo? Sí, sí. Ahí se pudo registrar bien cómo es la emergencia.
Con respecto, entonces dijimos, por un lado, estudios básicos. Después tenemos propagación de plantas. Es una de las aplicaciones más conocidas de cultivo in vitro. Que decíamos que partimos de una planta madre a la cual se le toma un explante y se la cultiva en condiciones de asepsia. Ahí podemos tener diferentes respuestas. Por un lado, un explante que no brinda respuesta, o sea, se mantiene tal cual como lo habíamos cultivado. Puede ser que ese explante esté contaminado con microorganismos, o puede ser que ese explante brinde regeneración de plantas. ¿Sí? Esa fotografía ahí de las plantitas justamente viene de cuando les dije que se cultivaba la inflorescencia de una orquídea, que después había dado esas gemitas y acá ya serían las plantas crecidas. En este caso, la respuesta esperada obviamente es la regeneración de las plantas, o sea, tenemos que evitar que se contamine el cultivo y tenemos que evitar que quede sin respuesta. Para evitar eso tenemos que regular qué medio de cultivo uso, qué condición lumínica después la incubo, qué temperatura. Entonces, esa regeneración de plantas puede ocurrir a través de dos vías de regeneración, la organogénesis y la embriogénesis. Esto es importante que se acuerden, porque después si les preguntan algo de propagación. Organogénesis, se forma un órgano de novo, a partir de ese explante. Y embriogénesis, se generan embriones a partir de ese explante. Que se llama la embriogénesis somática, ¿sí? Porque viene de una célula somática justamente. Entonces, por ejemplo, yo puedo cultivar un segmento, una lámina foliar, por ejemplo, o un segmento de tallo, un segmento de raíz, y que se generen embriones. Ese embrión va a ser somático porque viene de una célula somática. Claro, que es como que el órgano se forma, sería como de cero. Vieron que primero yo les dije que estaba el caso de la yerba mate, ahí ya estaba preformada la yema. Lo único que hacía era brotar. En este caso de la organogénesis, es como que a partir de un segmento de hoja, por ejemplo, se formó una yema. Entonces ahí es como que inició todo desde cero, desde un grupo de células se fue formando la yema. O sea, no era preexistente ya. Y a su vez esa respuesta... Disculpe. Sí, sí. Y el hecho de que forme de esa embriogénesis que hablamos recién, que va formando el embrión, aquí es como que se está originando una planta ya de cero, digamos, a partir de sería un crecimiento normal a partir de una... Sí, sí. Ahora enseguida les muestro un corte histológico para que vean. Pero es como que a partir entonces de esa célula que se había desarrollado como célula, por ejemplo, de parénquima o de la epidermis, supongamos de la hoja, se desdiferencia y comienza a formar una yema o un embrión. O sea, como que ahí justamente en su máxima expresión la totipotencialidad de la célula vegetal, porque se desdiferenció del tejido que estaba formando y vuelve a generar células de un órgano o embriogénicas. Y a su vez esa respuesta puede ser directa o indirecta. Directa es cuando ya se genera la yema, como en este caso que vimos recién, directamente a partir de sus plantas. O en este caso de la mandioca, sale la yemita directamente a partir del segmento nodal. O indirecta puede ser cuando hay una fase intermedia de callo. ¿Sí? ¿Vieron toda esa estructura ahí como casi transparente, blanquecina? Es como que hay mucha proliferación celular sin formar un tejido definido y después recién comienza a diferenciarse un órgano. ¿Sí? O en este caso parece ser un embrioncito eso blanco que se está diferenciando ahí. Acá entonces hay más fotografías de organogénesis directa. Tenemos el segmento, este era cuando trabajé con cítricos, eran segmentos de hojas de cítrico que quedaban en los bordes de la zona de corte, ahí comenzaban a formarse las yemitas. En la fotografía de abajo es una imagen con el microscopio de barrido, donde se ve bien en detalle en la zona de corte donde comienzan a desarrollarse las yemitas. Y acá ya sería un estadio más avanzado de crecimiento. Acá en esta fotografía se ve
cómo a partir de un explante, ¿sí? Acá sería un corte transversal para poder ver, tejido de hoja, y ahí comienza a desarrollarse una yema. ¿Sí? Ven que está el domo apical con los, ¿cómo hacer la palabra? Sí, con las hojitas, digamos, los primorios foliares. Entonces ahí ya se puede ver cómo comienza a desarrollarse la yemita, ¿sí? Que luego va creciendo y ya brota y se forma una nueva planta. Y en este caso son imágenes de embriogénesis somática directa. Este tejido, en la imagen de superior izquierda, es una nucela de cítricos. No sé si se acuerdan que en el caso de los cítricos, se puede diferenciar muy bien la nucela, que es el tejido alimentario de los embriones. Entonces, cuando la semilla está inmadura, lo que se hace es se retira esa nucela y se la cultiva in vitro. Que además es un explante muy adecuado porque al estar dentro de la semilla está aséptico. Entonces, si uno desinfecta todo el fruto, abre ese fruto adentro del flujo laminar y ya obviamente se retira ese tejido nucelar y está estéril porque estaba metido adentro del flujo. Entonces ahí se lo coloca en un medio de cultivo y se induce la expresión de ese tejido nucelar y da embriones somáticos. En la figura superior derecha es un segmento de hoja de una orquídea que también fue capaz de producir múltiples embriones en toda la superficie adaxial. Y en las imágenes de abajo se muestran, son cortes histológicos viendo cómo a partir de células embrionarias, en este caso epidérmicas, se fueron desarrollando los embriones. O sea, ahí se ve muy bien cómo es bien directo, a partir de un grupito de células epidérmicas, se volvieron meritemáticas y formaron los embriones. Esos embriones, fíjense acá ya la imagen inferior derecha, cómo se formó, ya está bien formada la zona meritemática, o sea, se diferencia ya el polo, lo que es el ápice caulinares, de lo que va a ser la zona de las raíces. Esta es otra imagen de organogénesis directa por un lado, en la parte superior, vemos la epidermis de la hoja y se forman los brotes. Y en las imágenes de abajo son embriones somáticas, diferenciándose en la superficie también de la epidermis. Con respecto a la propagación in vitro, estábamos viendo recién que podía ser a través de distintas vías de regeneración, organogénesis, embriogénesis, y podía ser directa o indirecta. ¿Sí? Y esto permite la micropropagación de una especie, ¿sí? Permitiendo la obtención de un número elevado de plantas genéticamente idénticas a la planta madre en un corto periodo de tiempo. Entonces ustedes muchas veces van a escuchar hablar de micropropagación, justamente haciendo referencia a que es micro porque las plantas son pequeñitas cuando están in vitro, y después recién toman su tamaño real cuando se las saca ex vitro. Entonces ahí nos permite multiplicar a gran escala en un espacio más reducido, y después recién se la va llevando a un invernadero primero y después a campo. Y esto simula lo que ocurre de manera natural en algunas especies, ¿sí? Como en el caso del calanchoe, que en el margen de las hojas es capaz de formar plantas nuevas, ¿sí? Entonces eso mismo se busca reproducir in vitro a partir de una especie que normalmente no realizaría esto, ¿sí? Por ejemplo, una especie forestal que me interesa, ¿sí? Obviamente la especie forestal nunca se va a propagar, no se va a clonar, entonces una forma de poder hacerlo es in vitro. También la propagación in vitro permite la ruptura de dormancia y la germinación de semillas, como es el caso de la yerba mate. Fíjense, en esta imagen se muestra cómo es un fruto. Adentro del fruto hay normalmente 4 semillas, y dentro de las semillas tenemos un embrión inmaduro. Si se acuerdan de lo que estuvimos viendo de germinación hace poquito, en este caso la dormancia de la semilla de la yerba mate se debe a un embrión inmaduro. Fíjense que es muy pequeñito, ubicado acá en el área micropilar, que está en estadio de corazón. O sea, todavía falta que pase torpedo,
O sea, corazón por corazón, torpedo, y recién después cotidianar. Y después recién germina. Entonces, la germinación normalmente puede llevar entre 8 meses y 1 año la germinación de la hierba. Si uno lo hace in vitro, al cabo de 1 mes ya germina, porque permite la ruptura de la dormancia. Por las hormonas, y también porque en el caso de esta especie, por ejemplo, se rompe la semilla a la mitad. Entonces también es como que ya es más fácil para la expansión del embrión. Que si yo rompiera la semilla, la cultivo ex vitro, obviamente se contamina y termina muriendo, o sea, no sería posible. Por otro lado, permite la germinación de semillas con un embrión rudimentario y sin sustancias de reserva, como es el caso de las orquídeas. Vieron que es muy utilizado en la propagación in vitro en orquídeas, por eso justamente. Porque si ocurre en la naturaleza, ¿qué pasa con la semilla de orquídea? Para que pueda germinar. Eso lo vieron en morfología. Tiene que asociarse, sí, a ver si alguien sabe. ¿Necesita los hongos micorríticos? Ajá, exactamente. Porque por sí sola no cuenta con sustancias de reserva, entonces no tiene los nutrientes necesarios para la primera etapa de la germinación. Entonces se asocia con los hongos que le brindan justamente la sustancia alimenticia. Pero eso cuando ocurre en la naturaleza, por eso fíjense en la imagen superior izquierda, se ve una vaina de orquídea con millones de semillas. Ellos invierten esta especie, digamos en sí las orquídeas tienen numerosas semillas porque saben que muy pocas van a prosperar. A lo mejor 1 o 2 de esos millones son las que llegan a encontrarse con los hongos afines, porque no es que con cualquier hongo, siempre tiene que haber una afinidad entre semillas, son específicos. Entonces, para que esto ocurra, justamente en la naturaleza es muy, muy baja esa tasa de germinación. En cambio, si uno realiza el cultivo in vitro, todo ese millón de semillas prácticamente germinan todas. Entonces, realmente, desde que comenzó a aplicarse esta técnica para la propagación de orquídeas, aumentó muchísimo el número o sea, la propagación de plantas con fines comerciales. Y ahí se forma la asociación, ¿sí? Es esta semillita que digamos tiene un embrión rudimentario, va formándose un protoembrión que luego después recién es como más similar a la propagación de los helechos, todavía está como en un nivel intermedio, digamos, y en la primera etapa se abastece a partir de las sustancias que le va suministrando el hongo, y después recién se hace independiente cuando comienza a fotosintetizar, pero lleva un tiempo, digamos, que necesita de la asociación. Otro uso muy importante del cultivo in vitro es la obtención de plantas libres de virus, ¿sí? Lo cual se logra a partir del cultivo de meristemas. Ahí yo lo remarqué bien grande para que se acuerden. Si en el final le dicen, ¿qué planta cultivaría para obtener plantas libres de virus? Sí, es el meristema, es el plante por excelencia que se utiliza. El meristema, ¿a qué hacemos referencia? Incluye solamente el domo apical y 1 o 2 primordios de hojas, ¿sí? Solamente. Ahí se observa una fotografía, el microscopio electrónico de barrido, mostrando en detalle lo que es el domo y los primordios de hojas. Ya se incluye una sección que esté por debajo de la zona subapical, ya se denomina ápice. Es decir, ya tiene el domo meristemático, primordios foliares y algunas otras hojas. ¿Sí? Ahí ya hablamos de un ápice. Para garantizar que esté libre de virus, usamos solamente el meristema. Es decir, que es un desplante muy pequeño, hay que trabajar sí o sí con lupas para que nos den aumento y poder aislarlo. ¿Y por qué se utiliza? Más otras hojas. Y, o sea, la zona que ya vendría a ser por debajo. ¿Por qué se utilizan meristemas para obtener plantas libres de virus? Se han propuesto diferentes hipótesis por las cuales es posible esta liberación de virus. Por un lado, por la falta de sistema vascular a la altura del meristema, y la mayoría de los virus se transportan a través de los haces vasculares. En segundo lugar, por la alta actividad metabólica en la región,
¿sí? Hay una constante división celular que evita que lleguen los virus hasta esa zona. Y por otro lado también se propone que habría cierta inactivación de los virus en esa región. En esta imagen se observa lo que sería entonces un tallo y el meristema. Fíjense cómo los ácidos vasculares llegan hacia las zonas cercanas, pero no alcanzan al domo meristemático. Por eso es que se dice que la ausencia de sistema vascular en esa región es lo que garantizaría que los virus no lleguen a esa zona. Y por eso sería exitoso después la liberación de los virus. Y también se propone, entonces, digamos, esa supuesta inactivación de los virus en la región. ¿Les parece que sería útil la aplicación de esta técnica, por ejemplo? ¿Lo harían en todos los casos o cuando se justifica? Ahí habría que se estudia siempre, digamos, si es posible. Hay especies donde un esplante tan pequeño no es capaz después de prosperar. Porque es el esplante ideal, porque justamente está libre de virus, pero a su vez no siempre prolifera. Porque es tan pequeño, se termina oxidando y muriendo el pequeño tejido y entonces no es exitoso. Pero siempre que sea posible, por ejemplo, se utiliza en plantas de mandioca, de batata, vieron que son plantas de propagación vegetativa justamente. Entonces, en esos cultivos es muy importante cada cierto tiempo hacer una liberación de virus y proveer a los productores de plantas nuevas libres de virus. Si no, estamos propagando constantemente esa virosis que se hace cada vez más intensa año a año. Entonces, a lo mejor ir rotando la zona de siembra, cada cierto tiempo liberar de virus y volver a... Por ejemplo, acá hay un instituto, el CTPRO, que me parece que está suministrando a los productores locales con plantas libres de virus, ¿sí? Para justamente mejorar lo que es el cultivo regional. Entonces, algo muy importante en la batata también, porque es algo que se va propagando vegetativamente y se propaga intensivamente la virosis. Y se ha demostrado que después que se libera de virus, incrementa mucho la productividad del mismo cultivar, por ejemplo. Otro uso sería la obtención de plantas haploides o doble haploides. En este caso, ¿cuál es el tejido que se utiliza? Las anteras. Ahí ya le pongo en rojo también para que se acuerden. Para liberación de virus, meristemas. Para obtención de plantas haploides, se utilizan en general anteras. También se pueden utilizar óvulos en algunos casos. ¿Por qué utilizamos estos explantes? A ver, si alguno de ustedes se le ocurre. Y porque ahí estarían, son diploides luego de la fecundación, digamos, ¿o no? Claro, tanto en las anteras como en los óvulos vamos a contar con células que es donde se redujo el número de cromosomas. Entonces contamos con células haploides. Entonces, esos dos explantes son los que nos permiten a nosotros cultivarlos, y si las células haploides comienzan a multiplicarse, son las que nos van a dar plantas haploides. Sin embargo, obviamente en la entera no todas las células son haploides. Entonces uno tiene que realizar el cultivo, esperar que se genere, por ejemplo, la organogénesis o la embriogénesis, y luego esas plantulitas hay que estudiarlas si son haploides o no. O sea, hay que hacer el conteo de cromosomas, porque sabemos que tiene tanto células haploides como diploides. A esas plantas que son haploides se las selecciona y se las va recultivando, y se las hace crecer como plantas haploides, o bien utilizando colchicina se induce la duplicación de los cromosomas y vamos a tener doble haploides. Entonces ese sería, por eso les puse en el título, plantas haploides o doble haploides. ¿Cuál es el uso o la importancia del uso de estas plantas haploides? Colchicina. Esa es una sustancia que hay que usarla con cuidado porque es mutagénica, o sea, puede generarnos problemas a nosotros de salud, pero es una de las más eficientes para inducir la duplicación genética. Entonces, si teníamos una planta haploide,
Exactamente. Se aplica el medio de cultivo y ahí induce que se duplique. Es como que hay una mitosis que no termina de... la formación del uso mitótico, entonces ahí es como que quedan duplicadas las células. Si después las células se van multiplicando, se quedó doble haploide. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar estas plantas haploides? Especialmente para el mejoramiento genético. Porque nos da la posibilidad de alcanzar rápidamente una completa homocigosis, que si no tendríamos que ir haciendo cruzamientos controlados durante muchas generaciones. O sea, acá en pocos pasos ya tenemos una completa homocigosis. Se reduce el tiempo y el costo para desarrollar nuevos cultivares. Brinda la posibilidad de detectar ligamientos genéticos y determinar valores de recombinación genética. Y también evaluar posibles interacciones genéticas y eliminar componentes dominantes de la varianza. Entonces, estos serían usos importantes, digamos, de plantas haploides y doble haploides. ¿En qué especies, sobre todo, se utiliza mucho? En cereales, ¿no? En arroz, es una de las especies más utilizadas. Otro de los usos del cultivo in vitro es la obtención de híbridos somáticos a través de la fusión de protoplastos. Acá en esta imagen se muestra, por un lado, una célula vegetal completa, provista de su pared celular, membrana celular, el citosol, vacuola, núcleo, todo. Para que pueda haber fusión de los protoplastos, hay que eliminar la pared celular de esta célula, ¿sí? Para ello se utilizan enzimas que degradan la pared celular, como ser la celulasa, macerasa, y ahí entonces queda el protoplasto, es decir, la célula vegetal sin pared celular. Y a ese protoplasto luego se los cultiva en un medio de cultivo, con determinadas también enzimas, que van a inducir la fusión de estos protoplastos que están aislados, ¿no? En general, si decimos obtención de híbridos, es porque estamos ahí, fusionando protoplastos de dos variedades diferentes, de dos especies diferentes. Esto es muy utilizado en esta especie ornamental, por ejemplo. Fíjense en la imagen acá del centro, se observa que una de las variedades, una de las especies tiene una flor rosada de mayor tamaño, la otra es una rosadita más pequeña, y luego el híbrido resultó ser una flor pequeña, pero con una tonalidad más intensa. O sea, se va buscando justamente en lo que es plantas ornamentales, se usa mucho este tipo de hibridaciones, buscando una mejora justamente en, digamos, estética, con fines ornamentales. En las imágenes de abajo se ven los protoplastos aislados, después cómo se están fusionando estos dos, y comienza ya la división celular a multiplicarse. Obviamente que esta técnica es una de las más complejas, porque hay que hacer todo con suspensiones celulares, y ya, manejos más complejos, pero se usa así. Sí, sí. Sí, 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 exactamente. Generalmente, si son especies cercanas, siempre va a ser más fácil la afinidad digamos, para fusionar los protoplastos. Acá se ve el caso aplicado a arroz, ¿sí? Aquí en la fotografía de la izquierda son los protoplastos aislados de hipocótilo de arroz. Luego ya se ve la primera división de protoplastos. Y acá ya en el centro hay ya crecimiento de esos protoplastos aislados. Y finalmente en la imagen de la derecha ya se ve una plántula que se ha desarrollado a partir de obviamente, entonces esto le digo, se necesita ya un personal más calificado, preparado para este tipo de... A lo mejor cuando hablamos de propagación así de una especie comercial, un técnico que se lo capacita de manera más sencilla. Otro de los usos del cultivo in vitro es la conservación e intercambio de germoplasma. Cuando hablamos de conservación,
tenemos dos grandes grupos. Por un lado, la limitación del crecimiento, que permite la conservación a corto y mediano plazo, y por otro lado, la supresión del crecimiento, que permite la conservación a largo plazo. Cuando hablamos de limitar el crecimiento, ¿a qué lo asocian, por ejemplo, que estuvimos viendo en los trabajos prácticos? Cuando hablamos de limitar el crecimiento. Sería algo así como reducir, o sea, como un retardante, como los retardantes, o buscar que haya menor crecimiento, ¿sí? Y suprimir ya es como se paraliza todo, ¿sí? Si lo llevamos a los términos caseros, digamos, sería como cuando frizamos una comida, ¿sí? Para que se detenga todo tipo de deterioro. Entonces lo frizamos y después se rescata cuando al momento que uno quiere descongelar la comida para comerla, digamos. Entonces, ¿cómo vamos a lograr, por un lado, la limitación del crecimiento? Modificando las condiciones del cultivo. Si normalmente yo quiero que crezca mucho una especie, le doy el mejor medio de cultivo, con una determinada concentración de sacarosa, con alta disponibilidad de agua también, porque el agua obviamente es importante para el crecimiento, una alta intensidad lumínica, una temperatura adecuada. Ahora, si yo quiero reducir ese crecimiento o limitarlo, voy a buscar todo lo contrario. O sea, ¿qué se les ocurre que podríamos hacer con esas condiciones de cultivo? Entonces ahí, lo hice como a modo de resumen, podemos modificar las condiciones de incubación y las condiciones del medio de cultivo. Si hablamos de incubación, sería reducir la intensidad lumínica, reducir la temperatura. Si aguanta la oscuridad, reducimos intensidad lumínica hasta la oscuridad, pero hay cultivos que no soportan estar en la oscuridad, pero entonces se puede reducir a una baja intensidad lumínica, como apenas ahí que esté latente, digamos, un crecimiento. La temperatura también se va bajando. Si normalmente crece a 28 grados, se la puede bajar a 25, a 20, 15. Si soporta 5 grados, que sería una ladera, por ejemplo, sería ideal porque entonces va a detenerse más el crecimiento. Con respecto al medio de cultivo, se realiza el empobrecimiento de ese medio, entonces se reducen las sales minerales, se reduce el azúcar, se reducen los reguladores de crecimiento. Si normalmente poníamos mucha citocinina, por ejemplo, para inducir brotación, acá lo disminuimos a la menor concentración posible. El azúcar también se puede reducir a un medio, a un cuarto, a un octavo de la concentración. Y entonces, manejando todas estas condiciones, y además se podría suplementar el medio cultivo, por ejemplo, con un retardante. Entonces ahí se reduce aún más el crecimiento. Entonces, modifico todas las condiciones de incubación, modifico el medio de cultivo y en algunos casos también se utilizan retardantes de crecimiento. Entonces ahí, normalmente uno tiene que hacer un repique, se dice, se renueva el medio de cultivo, a veces cada 2 meses, cada 3 meses. ¿Sí? Entonces se necesita constantemente un técnico que esté realizando el cultivo in vitro. Si yo quiero tenerlo ahí como de reserva, yo digo, este año, supongamos que yo tengo un laboratorio de plantas ornamentales, y este año no está de moda el clavel, entonces lo guardo, no lo voy a tirar, lo guardo de reserva. Entonces no quiero tener que perder mucho tiempo en eso, entonces lo dejo ahí como frenado el crecimiento y lo tengo que repicar cada 8 meses, 12 meses, ¿sí? Para que no demande mucho trabajo, pero que no muera tampoco el cultivo. Claro, uno tiene que ir probando, si aguanta a un cuarto, mejor se lo deja, pero a lo mejor ese plante muere, entonces bueno, no, lo bajo a la mitad. Acá se hizo, por ejemplo, un experimento con ápices de Arachis pintoi, que es un maní forrajero de la zona. Se cultivaron ápices en el medio MS, que yo le dije que es el de Murashige Scoop, o sea que es un medio basal, solamente tiene sales minerales y sacarosa. Acá, en la fotografía de la izquierda, es el MS completo. La siguiente fotografía es MS medio, o sea, se reduce toda la mitad, a un cuarto de la concentración y un octavo. Al cabo de 12 meses, se evaluó a ver qué pasaba con esos ápices, si todavía sobrevivían o no. Se observa que en el medio MS prácticamente todo brotó,
O sea, creció mucho y fue consumiendo el medio de cultivo. Y por ende algunas plantas comienzan a morir porque después se agota el medio de cultivo, ya no hay agua y obviamente terminan muriendo por falta de agua. En el caso de la mitad de MS, algunas plantas crecieron un poco, de otras no tanto. En un cuarto de la concentración, fíjense que están todos los apicitos pequeñitos, de apenas hubo un crecimiento de las hojitas y quedaron ahí. Y un octavo está el ápice tal cual como se lo cultivó. Pero fue seleccionado un cuarto de la concentración porque estos de un octavo, que vemos que está como que no hubo respuesta, quedó ahí, cuando después se lo transfería a un medio de cultivo óptimo, tampoco brotaba, era como que quedó tan disminuido el crecimiento que no fue capaz de recuperarse. Entonces, en este caso, se selecciona, yo digo, quiero mantener in vitro ápices de Arachis, de crecimiento lento, para que yo, a lo mejor una vez al año nada más me dedico a transferirlo a medio fresco. Entonces la mejor opción es reducir todo a un cuarto de la concentración. En este caso se probó también almacenándola en la cámara de cultivo a 27 grados y por otro lado en la heladera, ¿sí? Todos los ápices que estuvieron en la heladera terminaron muriendo, ¿sí? Porque como esta evidentemente es una especie tropical, no soportó estar 12 meses a 4 grados centígrados. Entonces para esta especie quizás se podría probar bajarla a 20 grados, a ver si soporta. Obviamente uno tiene que ir siempre haciendo pruebas a medida que descarta una respuesta y se prueban otras cosas. Dijimos que por otro lado estaba la conservación a largo plazo, y en este caso se denomina crioconservación. Crioconservación es lo que yo le dije que sería algo así como frizar el material, ¿sí? Pero ¿qué pasaría si yo llevo este material in vitro al freezer? Termina muriendo porque hay cristalización, o sea, todo el agua disponible en el tejido cristaliza, rompe las membranas celulares y entonces ese material después muere. Entonces se recurre a la crioconservación, que consiste en almacenar este material vegetal a ultra baja temperatura, ¿sí? Que generalmente es de menos 196 grados centígrados. O sea, imagínense que son casi menos 200 grados. Esto se logra a la temperatura del nitrógeno líquido, que tiene esa temperatura. ¿Cuál es el objetivo de almacenar a esta temperatura? Suprimir todos los procesos metabólicos de las células, pero manteniendo la viabilidad. Fíjense, este es un tanque de nitrógeno líquido que cuando se abre salen todos esos vapores, pero es de la tan baja temperatura que tiene. Uno toca y enseguida se te congela todo el tejido. Eso se realiza entonces en tanques de nitrógeno líquido. Lo bueno de esto es que permite tener una sala con los tanques, o sea, un pequeño espacio, almacenar mucho material vegetal. Esto sería como una ultra reserva, ¿sí? Supongamos que yo tengo el material a campo para trabajar, después tengo material in vitro para hacer experimentos, propagar, y además yo digo, bueno, por las dudas tengo una reserva bioconservada, ¿sí? Porque si pasa algo, se echa a perder todo el material, yo puedo ir y recurrir a una base genética, digamos, de material crioconservado. Y que se colocan en esos tanques, y vieron que acá en la fotografía de abajo se ven estas celditas donde cada celda tiene un tubito donde se guardan los tejidos. Entonces uno puede ir rotulando y decir a qué planta pertenece. Entonces en pequeño espacio uno puede guardar mucha cantidad de material genético. Para lograr eso, acá les puse un ejemplo, no hay muchísimas metodologías, pero una de las formas sería, por ejemplo, tomar un ápice o un meristema, se lo encapsula para que sea más manejable y a ese material se lo somete a distintas concentraciones con altas concentraciones de sacarosa, por ejemplo. ¿Qué hace? Ustedes vieron en el trabajo práctico de potencial agua, ¿se acuerdan que poníamos los segmentos de papa o segmentos también se utilizaban de eucaliptus en soluciones con alta concentración de sacarosa? ¿Se acuerdan que había un intercambio por diferencia potencial osmótico y pues podía ser que el tejido o se hidrate más o se deshidrate más? En este caso se somete a altas concentraciones de sacarosa para que justamente haya eliminación de agua del tejido, por esa diferencia potencial.
Entonces queda un tejido deshidratado, no, o sea, no pierde toda el agua vital, obviamente tiene que haber agua, una pequeña concentración que es vital para las células, pero sí se elimina todo el agua excedente, o sea, todo lo que esté agua libre, porque esa agua, si no, formaría cristales de hielo. Entonces, ese material deshidratado se lo puede llevar al nitrógeno y queda ahí todo el tiempo necesario. Cuando a mí me interesa rescatarlo, recién ahí lo saco del nitrógeno líquido y lo vuelvo a colocar en condiciones normales para que ocurra el crecimiento. Este tema de crioconservación, después a quien le interesa la materia, está agrobiotecnología, ahí se ve un poquito más en detalle, pero acá es solamente para que ustedes sepan que existe, digamos, por un lado limitar el crecimiento y por otro lado frenar, suprimir el crecimiento para conservar a largo plazo. Resumiendo la clase, ¿qué me interesa que a usted le quede para el final, sobre todo porque a veces van a rendir el examen mal preparados en este tema? En primer lugar, la definición, ¿sí? ¿Qué es cultivo in vitro? Y que tengan en cuenta el concepto de totipotencialidad de la célula vegetal. Porque sin ese principio sería imposible pensar en lo que es cultivo in vitro de tejidos vegetales. Por otro lado, tener en cuenta la organización de un laboratorio. ¿Cuáles son las diferentes áreas de trabajo? ¿Cuáles son esenciales y cuáles se podría, digamos, supongamos que queremos, porque a veces les pueden preguntar, a ver, supongamos que ustedes son ingenieros agrónomos, viene un productor y le dice, ¿cuál es lo mínimo que tengo que comprar para armar un laboratorio? Ustedes tendrían que poder decirle, bueno, mira, necesitas un autoclave, necesitas una cámara de flujo laminar, de aire estéril, agua de buena calidad, que puedes comprarte el desalinisador o comprar agua destilada, o sea, como que saber cuáles son los requisitos mínimos. Y después un área de incubación, porque si yo cultivo in vitro, pero después lo tengo no voy a tener, digamos, en cualquier lugar. Tiene que ser una cámara de incubación con la temperatura adecuada y la luz. Algo que no les dije con respecto a la cámara de incubación, vieron que vimos diferentes tipos de fluorescentes. Algo que también se puede hacer de manera económica cuando uno está comenzando con fines comerciales es tener los estantes, ¿sí?, al lado de ventanales grandes con luz natural. Entonces, en ese caso, me estoy ahorrando en un principio también el gasto de luz de toda la instalación eléctrica. Eso también se puede hacer. Con respecto al establecimiento in vitro, ¿sí?, ¿qué tener en cuenta? La sanidad de la planta, la genética de la planta que a mí me interesa, que esté bien nutrida, abastecida de agua, qué plante voy a tomar, hasta ejemplos, saber decirle, bueno, puedo cultivar semilla, puedo cultivar una estaca o puedo cultivar un segmento de hoja. Con respecto a la desinfección, o sea, comentarle más o menos los requisitos básicos para establecer in vitro. Y después las principales aplicaciones de cultivo in vitro, que generalmente son la propagación de plantas, es una de las más conocidas, la liberación de virus, también muy importante y que tiene una aplicación agronómica muy importante para algunos cultivos, la obtención de plantas haploides, ¿sí?, y la conservación. Con respecto a la conservación, solamente hablamos de eso y no del intercambio. ¿Por qué les parece que es algo importante para el intercambio internacional, por ejemplo, de germoplasma? Cuando uno quiere transportar una planta de un país a otro, ¿qué, en condiciones legales, digamos, qué habría que hacer? La cuarentena en una planta. Porque fíjense que yo no puedo estar llevando una planta de un cítrico de acá, me voy a Brasil y llevo, porque podría estar transportando enfermedades que ahí no, en ese país no hay, y yo las estoy llevando. Entonces, para hacerlo de manera legal, cualquier tejido vegetal, cualquier planta debería hacerlo por aduana, cumplir con las condiciones de cuarentena, y recién ahí poder ser transportado. Cuando yo estoy trabajando con un material in vitro que está certificado, que está libre de virus, que está en condiciones asépticas, ¿sí?, ahí se evitan las condiciones de cuarentena, porque ya al estar todo esterilizado, yo podría viajar a otro país o enviar, ¿sí?, a otro país una especie determinada. Entonces, por eso es que se dice que también posibilita el intercambio de material genético internacional.
Y bueno, eso sería básicamente lo que tienen que saber de este tema, y ahí les puse una bibliografía recomendada si les interesa. Pero creo que mirando la presentación ya básicamente les sirve. Sabiendo eso, están en condiciones de rendir. No sé si surgió alguna otra pregunta. Sí. Que hemoplasma sí hace referencia a eso, es como el material genético de una especie determinada. Profe, disculpe, esa última bibliografía que se ve ahí de Mike Rusten Morokinski, ¿será que lo encuentra digital eso? Esa está en digital. Sí, si vos pones así en internet y ya te sale, está disponible. Y después Roca y Morokinski es otro que para mí es uno de los mejores libros. O sea, eso a nivel mundial, yo a todos los laboratorios que fui, porque es un libro donde resume muy bien todo sobre... Y que creo que también está como escaneado, porque como un libro viejo del 93, no estaba en formato digital, pero lo fueron escaneando y están subidos los capítulos también en internet. Ese es el de Roca, el Morokinski, el que está tercero en la lista. Porque por ahí si les interesa ir profundizando en el tema, o quieren poner su laboratorio propio, pueden ver. Sí, sí, sí. Es que eso, una de las opciones es, en lugar de usar un mechero, vienen unos recipientes para esterilizar que trae como unas perlitas, que no sé si son de vidrio o de porcelana, digamos, y eso es eléctrico. Y eso levanta mucha temperatura. O sea, creo que llega como a 200 grados, algo así. Entonces uno coloca el instrumental dentro de, es como que fuese tergopor, pero digamos, creo que es porcelana. Entonces ahí se colocan las pinzas y se deja un ratito, y por la alta temperatura se desinfecta. Esa sería una forma de evitar tener un mechero. O sea, la mayoría de los laboratorios ya más avanzados usan eso. Por la seguridad, exactamente. Y otra cosa que nosotros usamos, ¿por qué usamos el mechero? Porque usamos un resinite. ¿Vieron eso que usan para envolver el fiambre, digamos, en el supermercado? Bueno, ese papel film nosotros usamos para tapar cada uno de los tubos. Y vieron que se corta con calor. Entonces nosotros tenemos como un alambrecito que calentamos en el mechero y vamos cortando. Lo ideal sería usar otro tipo de tapones que no sea necesario estar cortando en el momento. Entonces ahí ya uno evita tener el mechero. Porque sí, la verdad, para instalar un laboratorio nuevo, lo ideal sería ya no instalarlo con mechero, sino con otro tipo de forma de esterilizar el instrumental, como para evitar los problemas de trabajo. Bueno, ¿alguna otra pregunta? O si no, terminamos la clase acá. Ah, cierto. ¿Y dónde? Ahí, pausar.